Ya pasamos al último panel del día de hoy, de la maratón del día de hoy. También es un amigo, es un tema también muy especial, que es sobre la dinámica del delito en la región. Hemos convocado a un experto en este tema, uno de los máximos expertos aquí en Argentina, que es Carlos Milstein. Y quien va a presentar a Carlos Milstein es María Luisa Carbonell, que es contadora pública y especialista en política de integración latinoamericana por la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires, Argentina. Es docente e investigadora de nuestro IESPA, funcionaria de la AFIP, ocupa varios cargos en la Dirección General de Aduanas y es exdirectora de Asuntos Internacionales de la AFIP Argentina. Actualmente se desempeña como consejera general en la Dirección de Coordinación y Evaluación Operativa Aduanera y es coordinadora nacional alterna del Comité Técnico de Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio de Mercosur. Te doy la palabra, Marilú, como la conocemos nosotros, te escuchamos. Muchas gracias, Raúl. ¿Se me escucha? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Raúl. La verdad que cuando me propusiste presentarlo al profesor Carlos Milstein, fue un orgullo para mí, porque la verdad que fuimos muchos años compañeros de trabajos en la ex Administración Nacional de Aduanas, antes que fuéramos DGA fusionada con la AFIP, y compañeros en la DGA ya como Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que para mí es un orgullo presentar a Carlos Milstein. Los que no lo conocen, bueno, hoy tendrán la oportunidad de escuchar sus conferencias disruptivas, ¿no? Que nos deja pensando en hacia dónde llevan las cuestiones del delito transnacional, visto desde el punto de vista de las operaciones de comercio exterior. Cuando las mercaderías, o no mercaderías, como Carlos después nos va a explicar, una definición muy particular de él, son el canal para el cual cometer estos delitos transnacionales como el lavado de activos y que nos llevan a otros delitos muchos más fuertes, ¿no? Como cometer actos de terrorismo, y a su vez por ahí se desvirtúa el valor mismo de la mercadería porque no es ese el canal. Así que simplemente presentarlo a Carlos para leer su currículum abreviado, por supuesto, pero para que los que no lo conocen, siempre decimos nosotros que en las administraciones tributarias los aduaneros somos los primos hermanos, ¿no? Así que esta es la otra parte de la administración tributaria. Carlos es exfuncionario de la Dirección General de Aduanas, se desempeñó diversos cargos técnicos, operativos, policiales y de investigación. Fue representante titular del organismo ante comisiones del Ministerio de Defensa, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Secretaría Cultural de la Nación, de la CEDRONAR, que es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, representante ante la Autoridad Regulatoria Nuclear, ante la Autoridad Nacional para la Convención de Armas Químicas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Carlos es docente conferencista internacionales sobre temas ambientales, sanitarios y internacional y actividades del quehacer aduanero. Es autor, coautor e impulsor de diversos proyectos legislativos aprobados y vigentes, vinculados con la seguridad interior, la lucha contra los tráficos ilícitos de residuos peligrosos, las mercaderías falsificadas o inductoras de error a los consumidores, medicamentos y sustancias psicotrópicas. Carlos, la audiencia es tuya. El poder participar de esta... perdón. Te escuchamos bien ahora ya. Ahora bien, ok, gracias, Raúl. Decía que agradezco infinitamente el poder participar en estas jornadas, agradezco tu convocatoria, Raúl, que realmente me honró, agradezco la presentación de María Luisa Carbonell, tan conceptuosa, agradezco a todos los asistentes, muchos de los cuales conozco y les mando un especial abrazo virtual. Agradezco a quienes me precedieron, los expositores, con brillantes exposiciones que realmente nos han ilustrado y nos están ilustrando. Es, insisto, un honor y un placer participar en estas jornadas. Bueno, intentaré
poner el video. Vamos. Bien, ¿estamos bien ahí? Perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, hecha la presentación personal, gracias nuevamente, Marilu. Lo que me gustaría hacer es un pacto con todos los asistentes. Y este pacto lo pido como para poder desarrollar la actividad con mayor tranquilidad. Y ese pacto que les pido a todos, en principio, es un pacto de higiene mental. Vamos a hablar justamente, el título de la ponencia es El valor de la amenaza. Valor este que vamos a dilucidar todos juntos cuando terminemos la ponencia. Pero reitero este pacto que les pido a todos, con especial énfasis, que es este pacto de higiene mental. Nada, absolutamente nada de lo que vaya a hablar, nada de lo que vaya a exponer en esta ponencia, tiene intencionalidad política alguna. No hay intención de ofender la susceptibilidad de ninguno de los participantes, no quiero ofender la susceptibilidad de ninguno de los países que podamos llegar a mencionar, no quiero criticar política actual ni política económica implementada por ningún gobierno actual o pasado, no me interesa ofender ideologías de ningún tipo, ni económicas, ni creencias, ni convicciones de ningún tipo. Por lo que les pido, por favor, me ayuden con este pacto que pretendo que hagamos todos para continuar la ponencia. Y les pido, por favor, entonces, la positiva en relación a este pacto. Si logramos este pacto, insisto, voy a poder exponer con mayor tranquilidad. Como evidentemente no podemos comunicarnos más que por este medio, creo que este pacto lo tenemos y como tal, entonces, voy a continuar con la exposición. Y para eso me voy a remontar a fines de los 80, principios de los 90, cuando la desregulación económica empieza prácticamente a arribar a todos los países en desarrollo, teniendo especial énfasis su impacto en los países latinoamericanos. Comienza, desde mi humilde perspectiva, un paulatino plano inclinado afectando al conjunto socioeconómico de la región. ¿Y por qué refiero a la desregulación económica? Lo refiero fundamentalmente para que veamos cómo impactó en la República Argentina y cómo aduaneramente impactó en la República Argentina. Y para esto me voy a remitir a lo que era el artículo 29 del decreto 2284 del 91, por el cual se implementa la desregulación económica en la República Argentina. ¿Y qué nos decía? ¿Qué nos dice el artículo 29 del decreto 2284? Se simplifican los requisitos para la inscripción en el registro de importadores y exportadores, exigiéndose únicamente para tal inscripción la acreditación del quit otorgado por la Dirección General Impositiva. Único requisito para inscribirse en el registro de importadores y exportadores, la acreditación del quit otorgado por la Dirección General Impositiva. Único requisito. ¿Y qué les parece que pasó a partir justamente de esta exigencia, de ese único requisito para ser importador o exportador? Evidentemente el registro de importadores y exportadores colapsó. Colapsó. Y empezaron a aparecer importadores y exportadores inscritos con directorios o directivos octogenarios e inimputables por tal condición, incluso importadores y exportadores con directorios o directivos fallecidos, con domicilios inexistentes, o inscritos con documentación falsificada o falsificación robada. El registro no solamente colapsó, sino que también se contaminó. Pero este artículo 29 lo seguía el artículo 31.
Veamos que en el artículo 31 refiere el decreto que la aduana tendrá por objeto fundamental preservar la renta fiscal cuidando de no restringir la fluidez del comercio exterior. Objeto fundamental, preservar la renta fiscal cuidando de no restringir la fluidez del comercio exterior. Caramba. Está bien, leamos desde el principio, pero leamos el artículo 31 en el modo inductivo con que fue redactado. La intervención de la aduana se orientará al cumplimiento de las normas en materia tributaria y arancelaria, criterio economicista y criterio estadístico, incluyendo el control de calidad y cantidad con los fines de ¿qué? De valoración, criterio netamente economicista, y estadística, criterio estadístico por definición. Y por último, refiere al control de las prohibiciones de importación y exportación de productos no alcanzados por el decreto, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 22415, Código Aduanero de la República Argentina. Por si esto no nos quedaba claro, en el párrafo siguiente, dice que la aduana tendrá como objeto fundamental preservar la renta fiscal, cuidando de no restringir la fluidez del comercio exterior. Caramba. Pero evidentemente yo elegí, o tuve la suerte en mi carrera, elegir los temas justamente de salud, seguridad nacional e internacional, medio ambiente, patrimonio arqueológico, paleontológico, científico. Todos estos temas están incluidos en el artículo 610 de nuestro Código Aduanero. Es el artículo 610 el que habla de las prohibiciones de importación y exportación de carácter no económico. Evidentemente nos encontrábamos con una desregulación económica que tendía a una aduana economicista, más que a una aduana de control. Por cuanto, ¿cuál es el rol fundamental de la aduana? Es hasta incoherente que lo diga, ¿sí? Pero es una realidad. El rol de la aduana es el control. Y digo incoherente porque creo que todos lo sabemos. El rol de la aduana es el control, donde justamente la preservación de la renta fiscal es uno y solamente uno de los elementos a tener en cuenta en el control. Razón por la cual esta pretendida neointerpretación del rol de la aduana como objeto fundamental de la preservación de la renta fiscal, de alguna forma desmerecía los preceptos del artículo 610 del Código Aduanero, que justamente nos habla de los temas de seguridad nacional e internacional, salud pública, medio ambiente, protección al patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico o científico. Evidentemente, la recaudación es un tema muy importante para nuestros países en desarrollo, pero tal vez no más importante, o tal vez tan importante, como los tópicos que acabo de referir recogidos en el artículo 610 del Código Aduanero. Avanzando en la retrospectiva, nos vamos a situar en la década de 1990 al año 2000. En América Latina, durante el periodo 90-99, las políticas de desregulación impulsadas produjeron un importante shock distributivo negativo por el que se incrementó la desocupación en el conjunto de la región, generándose un aumento de la informalidad y la precariedad laboral. Durante la década, el desempleo alcanzaría niveles récord en la región. Esto fue generando justamente el caldo de cultivo apropiado para la proliferación del crimen organizado. Regulaciones económicas en los países en desarrollo, achicamiento de los estados y organismos de control, inclusive privatizándose muchos organismos de control, una apertura impetuosa de las barreras aduaneras, una apertura impetuosa que no permitió a la industria nacional pertrecharse como para competir con el producto importado que prácticamente invadió la plaza, aduanas priorizando la recaudación en detrimento del control. Evidentemente, todo esto fue generando paulatinamente y sin pausa crisis sociales y económicas que empezaron a ponerse de manifiesto, y esto permitió, con más fuerza aún en América Latina, a la instalación del crimen organizado. Quiero referir 5 hitos fundamentales que generaron un cambio de la dinámica delictiva en el comercio internacional en Latinoamérica.
generaron cambios geopolíticos, generaron cambios en las relaciones comerciales, generaron nuevas hipótesis de conflicto. Y voy a referir entonces, para empezar, como estos hitos incidentales que a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI comenzaron a ponerse de manifiesto, cómo generó la aparición de nuevos actores, de nuevas modalidades y de nuevas rutas del delito. Entonces, empecemos con la caída del muro de Berlín en 1989. Fin de la Guerra Fría, comienzo de los procesos independentistas, se recalienta Europa del Este, generándose conflictos étnicos, políticos y religiosos que lamentablemente hasta la actualidad se siguen sucediendo. Desregulaciones económicas, ya lo habíamos hablado, en los países en desarrollo desmantelándose los órganos de control, en Argentina por el decreto mencionado. Ocaso del Sendero Luminoso, con la captura de Abimael Guzmán en 1992, lo que generó la diáspora de los cárteles peruanos. Muerte de Escobar Gaviria en 1993, lo que generó el fin de las narcoestructuras piramidales y la instauración del Plan Colombia a posteriori en 1999, llegó a generar la migración de los cárteles de la droga, buscando nuevas fronteras desde donde exportar hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y por último, un hecho fundamental, que cambió la geopolítica internacional y hasta cambió las reglas del comercio internacional, atentados a las Torres Gemelas en el 2001. Ejemplos prototípicos de las nuevas corrientes del ilícito que empezaron a ponerse de manifiesto: importaciones de residuos peligrosos, importaciones de mercaderías falsificadas, importaciones de mercaderías inductoras de error o engaño a los consumidores, incremento exponencial del narcotráfico, incremento del tráfico ilícito de armas y municiones, tráficos ilícitos de flora y fauna protegida, tala ilegal, tráficos ilícitos de medicamentos e insumos para medicina, medicamentos incluso falsificados, e insumos para medicina no aptos para el uso para el cual habían sido diseñados ni fabricados. Tráficos ilícitos de bienes culturales que comenzaron a prácticamente afectar a todo el macizo andino. Pasando en la retrospectiva, vamos a situarnos entonces ahora en el año 2014. Y vamos a ver cómo al 2014 el narcotráfico encabezaba prácticamente las fuentes de financiación del crimen organizado, siendo que la falsificación de mercaderías estaba muy cerca de las cifras que estaba manejando el narcotráfico. Le seguían un montón de otros ilícitos que los vemos detallados en pantalla, que si bien no menos graves, pero en peso económico, no podían compararse con lo que era el narcotráfico y la falsificación de mercaderías. Pero resulta ser que en el 2017, un informe del Global Financial Integrity nos pone de manifiesto que la falsificación de mercaderías llegó a duplicar el producido por el narcotráfico. Se cae el mito de que el narcotráfico era el delito que mayor cantidad de dinero movía a nivel de ilícitos. Y fíjense ustedes que pasa a encabezar la lista con casi el doble la falsificación de mercaderías. ¿Qué pasó? Dos factores pudieron haber incidido para que esto sucediese y como para que encabezase la falsificación de mercaderías la gama de ilícitos manejada por el crimen organizado. El primero de los factores, y el lamentablemente más importante, es la tolerancia social. La tolerancia social. El segundo, los menores riesgos punitivos, teniendo en cuenta que se tratan de delitos no económicos y que al menos en Latinoamérica no llegaban a conmover aún a las autoridades. Esto alimentado también por pretendidas denuncias de ciertos medios de comunicación que más que denunciar solían apologizar acerca de este comercio, detrás de un discurso subliminal que incitaba justamente a la compra de estos productos que invadieron los espacios públicos en tiendas callejeras improvisadas, o ya en forma más estructurada, más organizada mediante la instalación de verdaderas corporaciones feriales,
verdaderas corporaciones feriales, algunas lamentablemente conocidas internacionalmente. Una informalidad que se popularizó y se naturalizó. Se popularizó y se naturalizó, y que llegó a penetrar capilarmente a todas las sociedades. Y todo a plena luz del día. Y todo a plena luz del día. Pero lo que no se exponía, lo que no se denunciaba, era el verdadero trasfondo. Partiendo de que los mismos vendedores ambulantes, eran solo objetos manejados por las organizaciones. Muchos de ellos inmigrantes ilegales, traficados y cautivos, no solo introducía ilícitamente las mercaderías, la organización no solo introducía ilícitamente las mercaderías, pero que también a su propia mano de obra descartable, utilizándola ya para la venta ambulante o para trabajo en talleres o fábricas clandestinas, cuando la falsificación resultaba de carácter local. Lo que tampoco se denunciaba era que justamente al amparo del tráfico y venta de mercaderías falsificadas, solía financiarse también el narcotráfico y el terrorismo internacional. Si solamente nos situamos en la economía estimada del narcotráfico para el año 2018, veamos, mientras el PBI de la República Argentina, depende de la fuente que consultemos, estaba entre los 500 y los 550 mil millones de dólares, ganancias de supermercados, la facturación de supermercados tipo Walmart estaba en los 482 mil millones de dólares. La venta de televisores a nivel internacional estaba en casi 100 mil millones de dólares. El narcotráfico movía 650 mil millones de dólares. Y estamos hablando solamente del narcotráfico. No le estamos adicionando el tráfico de mercaderías falsificadas ni ninguno de los otros ilícitos que vimos en la diapositiva anterior relacionadas con los ilícitos del crimen organizado. Ahora bien, ¿qué panorama teníamos en América Latina? Por ejemplo, del 2000 al 2012. Vamos viendo cómo a partir de la instauración del Plan Colombia, fines del año 99, principios del año 2000, los cárteles de la droga y otras organizaciones se fueron migrando o fueron instalándose por toda Latinoamérica buscando nuevos puertos o aeropuertos desde donde operar o bien desde donde exportar su droga hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y si hacemos un análisis de qué grupos teníamos trabajando en Latinoamérica, empezamos entonces en esta retrospectiva hablando de México, cártel de Juárez, de Sinaloa, de Tijuana, cártel del Golfo, cártel del Milenio, pasamos a Guatemala, cártel del Valle del Norte, cártel del Golfo, de Luciano, de Zacapa, las maras que también trabajaron intensamente y tuvieron su mayor explosión en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, exportando por otra parte la metodología marera al resto de Latinoamérica y con especial incidencia en Sudamérica. Y seguimos con Nicaragua, Sinaloa, Tijuana, FARC, y seguimos con Costa Rica, cártel del Valle del Norte, y vamos a Venezuela, penetración de la FARC, y vamos a Colombia, FARC, paramilitares, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Revolucionario Popular Armado de Colombia, asistidos eventualmente por la ETA y por el IRA, y lo teníamos también en el norte de Brasil, y Brasil también tenía sus propios comandos como el Comando Vermelho o el Primer Comando Capital, y vamos así a Ecuador, y en Ecuador nos encontramos con la FARC, los paramilitares, Autodefensas Unidas de Colombia, y la penetración de Hezbollah, y vamos entonces a Perú, y teníamos Sinaloa, Guadalajara, Juárez, Guanajuato, Tijuana, y vamos a Bolivia, y vemos cómo ciertos movimientos cocaleros son prácticamente cooptados por ciertos cárteles de la droga, y vamos a Chile, y teníamos a la FARC, grupos peruanos, grupos bolivianos, cárteles mexicanos, y vamos a Zona Franca de Iquique y Triple Frontera, y nos encontrábamos con FARC, Ejército del Pueblo Paraguayo o Ejército Popular Paraguayo, Hezbollah, organizaciones ilegales chinas, ilegales rusas, ilegales de Colombia, ilegales de Corea, y llegamos a Argentina, y en Argentina nos encontramos con Sendero Luminoso, FARC, cárteles mexicanos, cárteles bolivianos, cártel del Valle, cárteles dominicanos,
caramba, vamos viendo cómo se fueron instalando en toda Latinoamérica, enquistándose en las sociedades, y en algunos casos, enquistándose en ciertos estratos de ciertos niveles políticos, o trabajando bajo la fachada de organizaciones de ayuda social, o bajo la fachada de organizaciones no gubernamentales, o bajo fachadas comerciales, que se iban instalando para justamente nutrir estos tráficos. ¿Estas organizaciones piensan ustedes que trabajaban o trabajan en forma independiente? No. Logística o estratégicamente suelen trabajar en conjunto. Por supuesto, respetando territorios con códigos muy estrictos, pero compartiendo eventualmente sus negocios. Creo que cuando llegan a cooptar a determinados referentes sociales o determinados referentes políticos, y llegan a politizarse, comienzan demagógicamente con un discurso antiimperialista, cuando el objetivo de fondo, y valga la redundancia, es la recolección de fondos. ¿Qué operaciones comunes, entre otras operaciones comunes, desarrollaban y desarrollan estas organizaciones? Estoy exponiendo aquí, o sea, los cárteles al 2012. Estos cárteles pudieron haber mutado, pudieron haber migrado, pueden llamarse de otra forma. De hecho, ha sucedido, pero simplemente estoy en una retrospectiva poniendo la foto del 2000 al 2012. Pero vuelvo, retomo la disertación. ¿Qué operaciones comunes llevaban adelante y llevan estas organizaciones? Entre otras operaciones comunes, narcotráfico, contrabando en todas sus acepciones, secuestros extorsivos, asesinatos por encargo, lavado de dinero, falsificación de mercaderías. Analizar hechos, potencialidades o acciones delictivas, incluidas las terroristas, deberíamos siempre tener en cuenta ideólogos, perpetradores, simpatizantes, actores geopolíticos, herramientas de financiación y financistas. Tengamos en cuenta que estos roles son extremadamente dinámicos. El ideólogo de hoy puede ser el perpetrador de mañana, el simpatizante de hoy puede ser el ideólogo en otro momento. Quien provea las herramientas de financiación puede ser un ideólogo, un perpetrador o un simpatizante. El financista puede ocupar también alguno de esos roles. Los tenemos que ver en un rol absolutamente dinámico. Como para ejemplificar con un poco más de gráfica lo que estamos charlando, voy a poner un caso que se investigó allá por el 2010-2011, que es el caso del Banco Líbano Canadiense. Esta fue una investigación internacional y veamos la complejidad de estas operaciones. Empecemos tomando la rama derecha de la gráfica y veamos cómo desde determinadas cuentas de ese banco salía dinero hacia China a comprar bienes de consumo. Estos bienes de consumo masivo, productos de bajas calidades y de exiguos valores, costos irrisorios, lo que en algún momento definí como no mercaderías,
no mercaderías. Incluían también mercadería falsificada. Esto era exportado a Sudamérica. En Sudamérica alimentaba el comercio informal del tipo callejero, donde la venta se hacía a plena luz del día, como les decía, o en ferias de baratijas, algunas tristemente conocidas internacionalmente. El dinero producido por estas ventas era girado a Colombia para la compra de cocaína. Esa cocaína era exportada hacia el África. Y las drogas a posteriori eran enviadas hacia Europa. Desde Europa retornaba el dinero correspondiente justamente al pago de las drogas recibidas desde África. Tomemos ahora el circuito de la derecha de la gráfica y veamos cómo desde cuentas del mismo banco harían remesas de dinero hacia Estados Unidos para la compra de autos usados y chatarra automotriz. Cuando hablamos de autos usados y chatarra automotriz, estamos hablando de corrientes de residuos peligrosos. Corrientes de residuos peligrosos. Estos autos usados y esta chatarra automotriz también era exportada al África. Luego, las supuestas ventas de los supuestos automotores o de sus chatarras permitían blanquear las remesas del pago de la droga. Y por intermedio de casas de cambio, el dinero volvía al banco emisor para realimentar los dos circuitos que acabamos de describir. Pero previamente, parte del dinero se desviaba para la financiación de las actividades del Hezbollah. Vemos en esta secuencia una conjunción de ilícitos en serie que nos permite graficar parte de lo que estábamos hablando hace un rato. Mercaderías falsificadas, venta organizadamente informal, narcotráfico, lavado de dinero, residuos peligrosos, falsificación de mercaderías, terrorismo internacional. Hoy nos enfrentamos a problemas hemisféricos estructurales y del tipo multidisciplinarios. Pobreza y derechos humanos versus desplazados, salud pública, enfermedades contagiosas, medio ambiente, economía y finanzas, corrupción versus transparencia, inestabilidad político-institucional, desconfianza institucional y bancaria, crecimiento de la población, inestabilidad social, cultura, desempleo, demandas de comunidades indígenas, civilidad versus criminalidad, asilados. Todos estos tópicos los supe describir hace ya mucho tiempo como aristas vivas de un complejo cuerpo poliédrico. Aristas vivas de un complejo cuerpo poliédrico. ¿Y qué es ese complejo cuerpo poliédrico? Los estados. Los estados. Y cada impacto que reciben los estados sobre cada una de estas aristas vivas, dependiendo de la fuerza y la intensidad de los impactos, va secuencialmente deformando a las aristas. Va secuencialmente deformando a las aristas. Consecuentemente, arrugando a los estados en esa deformación. Cuando las aristas empiezan a deformarse, el cuerpo empieza a deformarse. Y ese cuerpo se arruga. Y si hoy tenemos que pensar en cuál es la arista viva con mayor exposición para los estados en los hemisferios, ¿en qué pensamos? La arista viva con mayor exposición para los estados en los hemisferios. ¿En qué pensamos? Salud pública, enfermedades contagiosas. Y vemos cómo esta arista, que está siendo secuencialmente golpeada, con singular intensidad lamentablemente, en su deformación, puede ir arrastrando economía y finanzas, puede ir deformando la inestabilidad política e institucional, desconfianza institucional y bancaria, inestabilidad social, cultura, afecta a la cultura, desempleo, demandas de comunidades indígenas, y en todo este arrugamiento, la que más puede sufrir es civilidad versus criminalidad.
Cuando un estado, un barrio, una provincia, una zona, cualquiera sea que queramos definirla, entra en descomposición, inmediatamente da lugar a la instalación de actividades criminales. Este desarrollo de actividades criminales, por supuesto, que facilita la instalación de organizaciones ilícitas, incluidas las terroristas. Inmediatamente proceden aquí al reclutamiento de cuadros, creando zonas de ocultamiento de ideólogos y perpetradores, que ingresan y egresan de la zona. ¿Para qué? Para apoyar y o cometer atentados. Este camino es bidireccional. Bien, pero ¿qué necesitan para apoyar y o cometer los atentados? Evidentemente, recolección de fondos. ¿Y de dónde provienen esos fondos? De las actividades criminales. ¿Y para qué sirven esos fondos? Para apoyar y o cometer atentados. ¿Pero para qué más sirven esos fondos? Para realimentar el circuito de descomposición. Creo que todo aquel que se mueva dentro de esta organización, dependiendo del rol que ocupe dentro de la organización, estará en mejor o mediana o peor situación económica, pero estará al resguardo de la organización que lo cobija. Pero todo aquel que esté fuera de este circuito, todo aquel que esté fuera del tablero, ¿a qué condición se arriesga? Pobreza e indigencia. ¿Y a quién le es funcional esta pobreza y esta indigencia? ¿A quién le es funcional? A la organización. Porque de estos nichos de pobreza e indigencia pueden llegar a salir los futuros cuadros que la organización necesita recolectar. Y así es como creamos las zonas o regiones de no derecho. Zonas o regiones de no derecho. ¿Y cuál es el común denominador de las zonas o regiones de no derecho? La inseguridad. Hoy estamos analizando y disertando acerca de la tributación post-pandemia. ¿Cuánto más se incrementa entonces hoy la amenaza cuando el planeta se encuentra sumido en una situación pandémica que perturba no solo las economías, sino también a cada uno de sus habitantes, impactando en sus propios sistemas de vida, desde lo económico, familiar, social y psicológico, afectando además por confinamientos a su propia cualidad gregaria? Mucho me preocupó allá por el mes de marzo de este año escuchar discusiones vehementes entre sanitaristas y economicistas acerca del vector de mayor importancia para enfrentar la contingencia. Pero los dos vectores que se discutían eran salud versus economía. Y en ese sentido se generaban debates encendidos alrededor justamente de las argumentaciones defendiendo cada uno su materia, al punto de que por momentos los dos vectores en pugna parecían solo dos líneas contrapuestas tiradas desde sus extremos, configurando en la práctica una verdadera cinchada. Y como cinchada, ¿cuál es el resultado que podría arrojar? El triunfo de uno, pero el triunfo de uno en una cinchada va en detrimento del otro. Si solo tomamos en cuenta, entonces, tan solo estos dos vectores, aún graficándolos en su intersección, lo único que obtendremos es un plano. Dos líneas que se cortan determinan un plano, principio básico de la geometría. Pero tanto salud como economía son justamente dos y solo dos de las aristas vivas que habíamos descrito en aquel complejo cuerpo poliédrico que vimos hace unos instantes. ¿Y qué es ese complejo cuerpo poliédrico? Lo habíamos definido como los estados. ¿Y cómo hacemos entonces para analizar
un cuerpo tridimensional si solamente lo inscribimos en un espacio plano. Evidentemente habremos de necesitar un tercer eje, un tercer vector, para lograr un análisis de forma espacial, tal como se requiere. Y ese tercer eje, me parece, será un eje Z que al menos incluya seguridad. Seguridad entendida como safety más security. Intenté exponer utilizando una metáfora geométrica. Permítame ahora intentar seguir utilizando una metáfora matemática. Y para eso vamos a recurrir a una vieja fórmula de la inteligencia militar que nos refiere que la amenaza que nos puede causar el contendiente será el producto de la capacidad por su intención. Amenaza, capacidad por intención. Le agregué un exponente X que después vamos a tratar de despejar. Me permití hace también muchos años ampliar los conceptos de la fórmula. Y en esta pretendida ampliación le di un valor, le di un nombre a cada uno de los elementos que componen la fórmula. Y entonces digo que la capacidad será la sumatoria de los recursos humanos más los recursos materiales de los que se dispongan. Mientras que la intención será la sumatoria de la motivación más los incentivos, bien entendida también la diferencia entre motivación e incentivos. Motivación es la mística puesta al servicio de una acción, mientras que los incentivos, por ejemplo, pueden ser las ganancias por sueldos u otro tipo de remuneraciones. Bien, ¿qué necesitamos entonces para neutralizar una amenaza? Por reducir cualquiera de los dos factores a cero o hacerlos tender a cero, evidentemente neutralizaremos la amenaza. Todo número multiplicado por cero nos dará cero. ¿Bien? Definidos entonces así los términos, vamos a pasar al concepto de civilidad versus criminalidad, como para analizarlo mediante esta fórmula. Vamos a desarrollar entonces la fórmula y vamos a decir que la amenaza de la criminalidad que ejerce sobre la civilidad será el producto de la sumatoria de los recursos humanos de la criminalidad más los recursos materiales de la criminalidad multiplicada por la motivación más los incentivos elevado a un exponente CP. Y asimismo definimos que la amenaza que la civilidad le puede infringir a la criminalidad para combatirla será la sumatoria de los recursos humanos más los recursos materiales de la civilidad multiplicada por la motivación más los incentivos de la civilidad elevado a un exponente AL. CP lo definimos como cumplimiento de las penas por parte de la criminalidad. Permítanme metafóricamente utilizar la velocidad de la puerta giratoria de la justicia. Y AL lo vamos a definir como aplicación de la ley. O sea, la voluntad de la civilidad de aplicar la ley contra la criminalidad. Vamos entonces ahora a tratar de establecer un cociente, una relación, para determinar justamente qué cosa. La potencialidad delictiva de una zona, de una región, de una provincia, de un barrio, de un municipio, o si quieren de una zona, región o región de no derecho como las que vimos hace un ratito. ¿Bien? O sea, si queremos analizar en lo micro, vamos a una zona o región de no derecho. Si queremos analizar en lo macro, cada uno lo traspolará al contexto que lo entienda conveniente. Analicemos el numerador.
amenaza de la criminalidad. Entonces, vamos, recursos humanos de la criminalidad. ¿Cuántos? Muchos, pocos. Vayamos a esas zonas o regiones de no derecho. Muchos, pocos. Recursos materiales. Tantos como los delitos le permitan conseguir. Motivación. Es difícil hablar de motivación en la criminalidad, salvo casos patológicos o salvo casos que no vamos a tocar en esta charla, que son motivo de otra charla, casos de fundamentalismos, ¿sí? De cualquier significado, de cualquier bandería o de cualquier creencia. ¿Bien? Pero entonces quedémonos en la criminalidad común. Motivación de la criminalidad, salvo casos patológicos, es difícil encontrarla. ¿Pero qué sí vamos a encontrar? Incentivos. Producido tanto como los delitos le permitan generar. Cumplimiento de las penas, lo que habíamos hablado, la velocidad de la puerta giratoria que le imponga la justicia. Pasemos al denominador. Recursos humanos de la civilidad para combatir la criminalidad. ¿Cuántos? Fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, organismos públicos que eventualmente tengan el poder de la fuerza pública o el poder de policía, eventualmente para combatir la criminalidad. ¿Cuántos? Muchos, pocos. Recursos materiales, evidentemente dependerá de los presupuestos que se asignen a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas policiales. Dependerá del equipamiento con que dispongan, dependerá de los móviles con que dispongan, dependerá del combustible que puedan o no cargar para conducir esos móviles, dependerá de los equipamientos electrónicos como para hacer la inteligencia electrónica necesaria. ¿Cuánto? Mucho, poco. Motivación de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas policiales. Motivación. Mucha, poca. Dependerá del adoctrinamiento, dependerá de la mística que pongan para cumplir su trabajo, más allá de la obligatoriedad del cumplimiento del deber. Pero hay una mística que infundir también. Incentivos, sueldos. Mucho, poco, por desarraigos. Mucho. Evidentemente esto incidirá en el exponente AL, que es la aplicación de la ley, que va a estar también incidida por la motivación, por los incentivos y por todo lo que vimos anteriormente respecto a la civilidad. ¿Qué nos pasa en cualquier cociente donde el denominador es menor que el numerador? Evidentemente, si en este cociente el denominador es menor que el numerador, se incrementará la potencialidad delictiva. Pero ¿qué nos pasa entonces cuando la sumatoria del denominador tienda a cero? Cuando la sumatoria del denominador tienda a cero, la potencialidad delictiva y por ende la amenaza, el valor de la amenaza, será infinito. En pantalla, Carlos. Gracias. Brillante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estamos viendo en las preguntas, la verdad que están algunos, inclusive una auditoría dice una clase de física de lujo, ¿no? Así que, como te caracteriza con estas miradas disruptivas de la realidad, creo que todos han cumplido con el pacto que has pedido al inicio de tu ponencia.
Me gustaría nada más por ahí completar, dado que hemos escuchado anoche al profesor Tulio Rosenbuch cuando nos hablaba de mercadería ficticia, y sé que vos le prestaste mucha atención a esa ponencia y vos tenés tu definición de no mercadería. ¿Qué diferencia notarías en eso? Pero muy, muy breve, porque como Tulio lo mencionó, y es un concepto de mercadería ficticia, tiene relación con el concepto de estas mercaderías o no mercaderías que se utilizan para el delito. Bien, buena pregunta, gracias por la pregunta. Cuando el Tulio Rosenbuch habló de mercaderías ficticias, si mal no recuerdo, había referido a Polanyi, a Karl Polanyi, y después Karl Polanyi había referido como mercaderías ficticias a la mano de obra, a la tierra, al dinero. Hay inclusive un sociólogo mexicano, Javier Maya Ambic, amplió ese criterio y lo llevó también a la salud, a los alimentos, a la educación, a la energía nuclear inclusive. Pero el concepto de no mercadería, como lo refería, como lo he referido siempre, son aquellos bienes que supuestamente son bienes, que son fabricados. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Tengo tiempo de poner un ejemplo? Permítame, por favor, un ejemplo. Por supuesto. Tengo miedo de tu tiempo, Carlos, no sé a qué se referís. Vamos a definir. Muy breve, por favor. Muy breve, lo más rápido que pueda. Mercaderías falsificadas. Concepto de no mercaderías. Productos manufacturados que si bien presentan formas y características externas que aparentan como bienes útiles y conocidos, presentan tal serie de falencias intrínsecas de composición que se tornan en verdaderamente inútiles al momento o en cortos lapsos de utilización. Productos que presentan formas o características externas, aparentan como bienes útiles y conocidos, y presentan una serie de falencias que en cortos lapsos de utilización o al momento de su utilización se tornan en verdaderamente inútiles. Un día una alumna me dijo, profesor, estos son los hombres. Bien, incluiremos en este concepto también aquellos productos que la venta en plaza se encuentra prohibida por razones de índole comercial, sanitario o de seguridad, poniendo en duda por extensión su capacidad de ser importados, como por ejemplo, clasificaciones marcarias o mercadería sujeta a seguridad eléctrica. ¿Y por qué defino como no mercadería? ¿O qué ejemplo podemos poner de no mercadería? Permítame lo más rápido que pueda y lo planteo. Dígame qué marca es esta pila. Alguno habrá entendido que era Duracell. ¿Por qué? Porque los colores parecen la de Duracell. Pero ¿qué características tiene este blister de 4 pilas? Y que nos dice que son, ¿qué cosa? High Power. ¿Qué quiere decir High Power? ¿Qué quiere decir High Power? ¿Alto poder? Si fuese alto poder sería High Power. ¿Y qué más nos dice? Que las baterías son alcalinas. Y cuando las mandamos a analizar, las baterías eran de carbón. No eran alcalinas. ¿Y qué más nos dice? Que tienen un cargador en cada pila. Pero este cargador que está aquí en la pila es dibujado, razón por la cual cada vez que toquemos para ver la carga de la pila, el cargador nos va a dar siempre el 100% de la pila. ¿Y qué más vemos en este blister de pilas Durabel? Que vencen ¿cuándo? ¿Cuándo vencerían? Perdón, ¿cuándo habrían vencido estas pilas? Alguno dirá diciembre del 2004. ¿Dónde dice que el vencimiento es en diciembre del 2004? Y si supuestamente el vencimiento fuese diciembre del 2004, explíqueme qué entonces quiere decir esto que aparece aquí, donde dice mejor usar antes de mar. ¿Qué es? Antes de tirarlo al mar, antes de marzo. ¿Se dan cuenta de las incongruencias? Y si seguimos analizando el tema pilas, y perdón, pongo las pilas porque fue lo más evidente de lo que se llamaban no mercaderías, díganme ustedes qué características le vemos. Estos fueron hechos reales, procedimientos donde se secuestraron estas mercaderías. ¿Qué características le vemos a esta pila lista que tenemos en pantalla? Evidentemente le vemos un doble etiquetado. Este doble etiquetado nos refiere también
a que anteriormente tenía la etiqueta de esta pila Silvano. ¿Y por qué fue doblemente etiquetada? Porque evidentemente la pila Silvano había vencido. Pero en este doble etiquetamiento resulta ser que dice que expira cuando, y teóricamente parecería decir aquí que expiraría en el 2005. Pero si expira en el 2005, ¿por qué aquí dice mejor utilizar antes de octubre del 2001? ¿O qué otra característica le vemos a esta pila? Bien, un cargador donde teóricamente podríamos medir la carga y la pila siempre nos va a marcar el 100% de la carga, cuanto el tester es dibujado. ¿Y qué característica le vemos también a esta pila? ¿Cuándo vence esta pila Duravat? ¿Cuándo vence? Alguno me dirá 2005, y yo le diré, no, acá no dice que expira o mejor usar antes del 2005. 2005 es el número de artículo y no necesariamente es la fecha de vencimiento. Es una característica, más allá de lo autorreferente de la marca. Dígame cuándo vence esta pila. Estará en las manos del vendedor tanto tiempo como hasta que algún incauto eventualmente la vaya a comprar. Y una característica evidente de estas pilas es justamente que se deforman ante la sola presión de los dedos. Y eso es lo que produce, si alguno fue usuario de este tipo de pilas, recordará el tiempo que les duró estas pilas. Un día, una hora, 2 días. Justamente, lo paupérrimo de la materia prima con que está fabricada, fundamentalmente a partir de residuos peligrosos, lo paupérrimo de estas pilas es que los bornes de la pila no resisten la presión de los resortes de esta pila. Razón por la cual, en cuanto la pila es colocada, empieza a deformarse la pila, pierde estanqueidad y empieza a derramar los líquidos generados en justamente la generación de energía. Y termina sulfatándose la pila, termina sulfatando el aparato y termina arruinando el aparato. Esto logramos en el 2005. De hecho, fui coautor de la ley 26.184, por el cual se prohibió la importación de este tipo de pilas. Para dar una idea del no mercadería, y con esto cierro, Marilú, permítanme, les quiero significar el análisis de la operación. ¿Cuál era el costo-beneficio para los estados? Permitiendo importar este tipo de no mercaderías durante tantos años y a un ritmo vertiginoso que orillaba casi los 100 millones de pilas por año. Valor FOB unitario por el cual ingresaban estas pilas a la República Argentina, 2 centavos de dólar. Valor de venta al público, 25 centavos de dólar. ¿Se acuerdan que en esa época era 4 pilas por $1? Se vendía en el tren, se vendía en la calle, se vendía arriba de los colectivos, 4 pilas por $1. En ese momento estábamos en 1 a 1, $1, $1. ¿Bien? Unidades importadas por contenedor, 1.680.000 pilas entraban en cada contenedor. Valor FOB por contenedor, $33.600. Recupero bruto por la venta por contenedor, $400.000. Ganancia bruta por contenedor, $366.000. Esto se hacía con factura. Era una venta totalmente negra, una venta del tipo informal. Excepciones a favor de los estados, en todo concepto, $0. Recibo ambiental por la dinámica de recambio y descarte, incalculable. No sé si con esto aclaro el concepto de no mercadería. ¿Cómo la utilización? Podríamos seguir, batería de cocina, podemos decir inoxidable. Teóricamente decían que, para estar en contacto con alimentos tienen que cumplir con una normativa internacional que fue adoptada en el Mercosur por la resolución 46 del Grupo Común del Mercosur, donde nos dice que el acero para estar en contacto con alimentos no puede tener más del 1% en contaminantes. No puede tener más del 1% en contaminantes como plomo, cadmio, estaño, antimonio y mercurio. No puede superar, y cobre, perdón. No puede superar el 1% en contaminantes. Resulta ser que cuando empezamos a detener estas mercaderías, generalmente provenientes de Oriente, y las mandamos a analizar, solamente cobre superaban el 1,5%.
O sea, productos manufacturados devenidos de la transformación de residuos o desechos o desperdicios, que conservando las propiedades de toxicidad contenidas en las materias primas de origen, se tornan inutilizables para los fines para los que fueran concebidos. Entonces, cuando el producto entró al país, ya es un residuo, porque no es apto para el uso para el cual fue concebido. ¿Y para qué sirvió? Para mover grandes masas de dinero, muchas de ellas para lavar dinero al narcotráfico, muchas de ellas para financiar terrorismo internacional. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. La verdad que queríamos dejar planteado esto justamente por la definición de mercadería ficticia que se habló ayer, qué significa la no mercadería desde este punto de vista del concepto del comercio exterior y del delito, ¿no? Y de todo lo ilícito. Así que, Raúl, la verdad que lo único de preguntas concretas no hay, sino felicitaciones al profesor Milstein de todos los auditorios, así que te dejo el cierre, Raúl, a vos. Como el resto de los paneles, un agradecimiento, Carlos, por estar presente en esta aventura de maratón tributario en plena pandemia, y la verdad es un honor para nosotros contar con la colaboración de todos ustedes. Lo único que me queda es agradecerles a todos, desearles un feliz descanso, y Fernando, ya podés cuando quieras esperar unos segundos y cortamos ya la transmisión con YouTube. Buenas noches a todos y los esperamos mañana para seguir esta maratón tributaria. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, excelente, muy bueno. Felicitaciones, Carlos. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico, como siempre, Carlos. Espectacular. Y siempre nos recuerda que no tenemos que comprar esas pilas. Gracias. Ni esos termos. Ni los termos. Y lamentablemente vi una pregunta por ahí que acabo de residuos peligrosos. Bueno, pero eso será tal vez para otra disertación, si es que tenemos el gusto de poder hacerla. Sí, por eso no la formulé, porque no salíamos de tema. Exactamente, sí. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Gracias, chao, hasta mañana. Hasta mañana.